La palabra de Dios nos dice hoy un pacto. ¿Qué es un pacto con Dios? ¿Qué trae un pacto? ¿Para beneficio al hombre o será para beneficio a Dios? ¿Será que mi descendencia es bendecida a través de un pacto, un compromiso? ¿Cuáles son los tipos de pacto que hay? ¿Qué obtengo con el pacto? ¿Qué clase de bendiciones trae un pacto con Dios? Entonces tú escuchas la palabra pacto, y el pacto es algo sobrenatural. Pero para entenderlo vamos a entrar que la misma palabra nos explique. Dice Dios en Génesis 9, bendijo Dios a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra. Entonces, previamente en el capítulo 6, Jehová ya le anunciaba a Noé que tenía que ser obediente. Por eso teníamos 2 sesiones, 2 domingos pasados, hablando de la forma de obtener obediencia, y hace 8 días de la obediencia en sus 7 pasos. Y ahora nos dice, mira, Noé, que gracias a tu obediencia ahora fructifica y obtienes tu premio, porque fuiste obediente. Ahora Jehová va a cumplir ese pacto. Aquí se certifica porque dice que Dios bendijo a Noé, le da esa bendición. Y es la misma que nosotros cuando pasamos en prueba y la superamos en Cristo Jesús. Él dice, lo demostró, lo logró. Toma tu bendición. Lo que tú estás esperando, Él te lo entrega. Y así como bendijo a Noé, va a bendecir a tus hijos, te va a bendecir a ti. Y te va a decir que eres fecundo y tus hijos se van a multiplicar y no van a sufrir, porque son hijos del Padre que han heredado la tierra. Este mandato nos recuerda que cuando Dios creó a Adán, en ese pacto adámico, también ha establecido un pacto con nosotros, un pacto de vida. Y lo más interesante es que Dios no es hombre para mentir, porque Él cumple lo que promete. Hace el hombre lo que promete, que no lo cumple. O en la mayoría de veces no lo cumple. Por eso no debemos confiar en el hombre, sino en Dios. Entonces aquí nos dice Dios que es un pacto con Dios. ¿Y qué significa ese pacto? En la historia, ¿cuántos pactos ha habido? ¿Y qué fruto ha dado cada pacto? Entender que qué pasa con mi desobediencia. Hace 8 días entendimos la obediencia, pero la desobediencia, ¿qué trae? Y ahora, si tú haces un pacto y no cumples, ¿qué te viene encima? Y debemos hablar claro. Esta mañana hablábamos con mi esposa y me decía, las alabanzas, la relación con Cristo no es igual que antes. ¿Qué está pasando? Y yo veía allí una iglesia X, con unos adoradores X, pero no había la santidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pacto no es un show. Esto no es un show. Y ese es el error en que han caído las nuevas iglesias. Y tampoco es un negocio, porque no es que los feligreses o las ovejas compren un pañuelito bendecido por 2,000 pesos, dice porque lo bendijo el pastor. Y tampoco es un pacto venir a comprarle los zapatos al pastor. Un pacto no es comprar agüitas ni hierbitas, nada de eso. Eso no es un juego, esto es delicado. No se está estableciendo un negocio con Dios, jamás. Eso es una burla y es una mentira. El compromiso con Dios, el pacto es diferente y tiene un alcance diferente. Y aquí la palabra de Dios nos dice que el pacto es un acuerdo solemne, negociado o impuesto de manera unilateral, celebrado con la sangre para el cumplimiento de ese pacto, o sea, la sangre de Cristo o nuestra propia sangre. Pilas ahí. ¿Por qué? Porque a veces usted dice, te amo, y tiene su novia y su noviecito y se cortan el dedito aquí y hacen un pacto de sangre.
Eso es un pacto demoníaco, porque está fuera de la cobertura de Dios. ¿O cuántas veces el hombre ha pactado con el diablo para que le entregue algo a cambio? Conocemos a muchos actores, muchos músicos que tienen su estrellato y es porque hicieron un pacto con el diablo. Y el diablo les cumple. Pero ¿qué tanto tiempo le dura el pacto? Muy poco. Porque el diablo es puerco, entonces se lo quiere llevar rapidito. Lo deja gozar 5 o 10 años y chao, venga para acá. Pero perdió su alma. Entonces aquí Dios nos está hablando de un pacto sobrenatural. Estos pactos no valen nada. Pero ahora vienen los pactos reales. Los pactos y los códices. Siguen habiendo códices por parte del Señor que nos está entregando. Y nos dice, mire, para que usted tenga un pacto con Dios, tiene que entender que es un pacto. Y hay 2 clases de pacto. El pacto condicionado y el pacto incondicional. ¿Y qué es un pacto condicional? Que está bajo una condición. O sea, depende de la obediencia del hombre para que se mantenga. O sea, que el pacto condicional es el pacto de los seres humanos, de todos nosotros. Establecemos un pacto condicional. Está condicionado a hacer algo. Yo quiero esto, pero es que esta es la condición. Y muchas veces le ponemos a Dios condiciones que no deberían existir. Pero por el otro lado hay un Dios de amor. Un Dios incondicional, como decían las alabanzas hoy, está ahí presente. Si tú estás llorando, Jesucristo te está abrazando. Si tienes problemas, Jesucristo está contigo. Entonces ese pacto incondicional que descansa plenamente en el carácter de Dios, el hombre no puede intervenir. Ese pacto es aquel que Dios cumple, pero el hombre no. Esa es la gran diferencia. Pero Dios dice, mis hijos son hechos a mi imagen y semejanza. Pero para ir a fondo tenemos que entender qué pacto fallaron. Y falló el pacto adámico. Porque Dios fue claro con Adán y le dijo, no entren en desobediencia. Y Eva y Adán entraron en desobediencia. Entonces se rompió el pacto adámico. Y vimos como el pacto de Levítico, Israel rompe el pacto establecido con Dios y se revela la obediencia. Volvemos a ser rebeldes como Caín y como Lucifer se rebeló ante Dios. Mire, la rebeldía, la rebelión es el mal de todo. Y se rompió un pacto del Levítico. Y más aún, Dios tiene amor y paciencia y encuentra a Abraham. Y le dice a Abraham, y llamas a Abraham y quiero establecer un pacto abrahámico. Un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque creí en el pacto condicionado de mi pueblo Israel, en el Levítico y me falló. Ahora yo quiero, Abraham, que tú establezcas un parentesco de amistad conmigo. Y quiero que tengas una circuncisión de tu corazón y seas mi amigo y establezcamos ese pacto incondicional. Y ya no fue Abraham hacia Jehová, sino Jehová establece el pacto a Abraham incondicional, sin importarle y sin esperar que su amigo Abraham hiciera algo bueno y malo. Él era un pacto del Dios mismo en la confianza depositada en sus hijos. Y así fue el pacto que Dios pactó a Abraham. Dio gran descendencia en la tierra por heredad. Y el pacto de Abraham, Isaac, Jacob tiene poder. Por eso invocamos ese pacto nosotros, los evangelistas, para que seamos bendecidos como las estrellas, para que nuestros granos crezcan, para que nuestra tierra crezca. Es porque invocamos el pacto abrahámico. Por eso dile, Señor, quiero establecer un pacto abrahámico ahora mismo contigo. Que bendigas mi casa, que bendigas mis hijos. Señor, no significa que tengamos que llevar el hijo a un sacrificio al monte para demostrar todo nuestro amor como Moisés tuvo. No, Dios no llega hasta eso, solo nos dice, entrega tu corazón y circuncísalo. Pero Dios, mire, Dios es amor. Y nos dice, mira sus pactos, y no le importó y ha dado incondicionalmente su amor. Tanto que dio a su Hijo único Jesucristo en el pacto del Mesías, de Yeshua y Mashiach.
el pacto de la redención. Es el que celebramos hoy y cada día por el amor a Cristo, que lo amamos. Entonces invocamos su sangre en el pacto de la nueva alianza, que es la de la nueva Jerusalén, esperando que Dios nos gobierne, porque no queremos más gobierno del hombre, queremos un gobierno del milenio, un gobierno justo de Dios, porque sabemos que viene el pacto profético de la última semana de Daniel, de las 70 semanas, o sea, la semana de la tribulación, ese pacto de profecía que es el incondicional, porque Dios sabe que el mal no puede avanzar tanto como en esos tiempos del diluvio, porque si Dios no actúa, va a llegar tanto la maldad que no habrá ni un solo bueno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Establecer el pacto profético, romper el séptimo sello y sonar la primera trompeta. Y ahí es el rapto, que es lo que esperamos. También hay un pacto condicional mesaico, o de la justicia de Moisés, el pacto de la ley. Y es aquel que le dice, mira, Moisés, sabemos que antes de los 10 mandamientos el hombre conllevaba por el Espíritu de Dios que es bueno y malo, porque hay una conciencia desde los primeros tiempos de entender lo bueno y lo malo. Ahora quiero que lo escribas en las tablas y establezcas el pacto de ley, 10 mandamientos, y los des al hombre, para que antes del tiempo del pacto profético los cumplan, porque hasta ahí se rompe el pacto profético, porque inicia la tribulación. Entonces le dijo, Moisés, levanta la ley a través de un documento de las tablas que deben cumplir los hombres para evitar el pecado. Ahora te preguntan, depende de ti si cumples o no el pacto de la ley. Si has cumplido con el pacto de la ley, o seguimos quebrando la ley de Dios, la cubrimos, la incumplimos con la mente, con las acciones, los pensamientos, o a veces las mismas actitudes de nuestro corazón, cuando queremos actuar mal y hacer lo que queremos en desobediencia. Ese pacto, Moisés, ese que necesitamos asentar ahora, como primero colocando a Jehová, Dios celestial, sobre todas las cosas. Si las naciones empiezan a aplicar esto, empieza a cambiar todo. Viene un pacto davídico, de David. El pacto de David, porque él es la simiente para la llegada de Jesucristo. Y en la segunda de Samuel 7 dice, David como linaje real, sacerdocios, un reino que no tiene fin, que viene por la simiente de Dios, por Jesucristo. Este es otro pacto incondicional. David no se lo pidió a Dios de establecer ese compromiso. Dios le nació y dijo, tú David serás parte de la simiente. Dios hizo un pacto incondicional con David. ¿Para qué? Para llevarnos directamente al trono de justicia real y absoluta, al reino de Dios. Nos estableció el gobierno, se estableció a través de las 12 tribus, se expandió y ahora hay un reino eterno que no tiene fin y que va a ejercer justicia. Y es cuando nos preguntamos, Señor, ¿pero qué justicia hablas? ¿De qué justicia si mira todo lo que pasa? Mira la sociedad, mira lo que está sucediendo en las noticias. ¿De qué justicia hablas? Y es cuando, en obediencia, sujeción y sumisión, debemos decirle, Señor, entendemos, porque hace parte de los tiempos. Y ahora donde tú estás le vas a decir, Señor, quiero establecer un pacto con el Espíritu Santo de Dios y establecer lo que dice tu palabra en Jeremías 31, establecer un pacto incondicional con mi generación y conmigo. Quiero
fortalecer mi conciencia en Cristo. Y que sepas, Espíritu Santo de Dios, que tú puedes indicarme el camino a seguir, hablarme al oído derecho o al oído izquierdo, decirme qué es lo bueno y qué es lo malo. Quiero establecer ahora un compromiso humano, no de pacto, porque no alcanzo a ese nivel de pacto. Mi cuerpo humano, mi ser no me da el nivel para establecer ese pacto divino, porque no hay santidad. Pero quiero, dile, buscar la santidad, encontrar ese nivel. Pero ahora hago un compromiso contigo condicional para que tú veas que este pacto condicional es real y del corazón y tú lo justifiques y lo hagas pacto para conmigo. Hago este compromiso de servirte para que mis generaciones sean bendecidas. Establezco este pacto con la sangre de Cristo para que tú nos bendigas y desciendan los frutos del Espíritu Santo de Jehová, desciendan los dones y las virtudes. Establezco este pacto y mi compromiso en no fallarte hasta el día que me llames y vaya a los cielos celestiales, a las bodas, de lo que tienes tú escrito en nuestro futuro. Pacto de sangre, pacto de liberación y bautismo. Establecemos hoy contigo. Entregamos, Señor, todas nuestras necesidades en silencio, en un silencio íntimo. Te entrego mis necesidades, Te entrego lo que necesito, lo que quiero. Tú concederás lo que esté en el corazón y qué debo hacer. Génesis 9:2 y dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo sé que están en un arca, que llevan 150 días, que han sufrido, que están en caos, y ya quieren salir, ya salen. Pero ese miedo y temor no existe, te dice el Señor. ¿Por qué la televisión siembra en nuestros niños temores y miedos? Porque eso quiere el diablo. Pero los niños son fortalecidos en el Espíritu de Dios y no van a tener miedo jamás, porque tienen poder en su boca. Porque de los niños es el reino de Jehová. Y si ellos declaran, mueven el reino, y cualquier opresión se va, cualquier miedo no existe. Eso es cuentos, no hay nada de eso. Porque Cristo está ahí. Tienes el poder y el control para dominar el reino. No hay temor. Y aquí mira, te lo está diciendo. El temor y el miedo de vosotros se va. Ahora, entregan ese miedo a los animales. Y efectivamente los animales tuvieron miedo de Noé, porque empezaron a entrar dentro de esa autoridad sobre ellos. Pero ¿qué hizo el hombre con el tiempo? Noé y sus hijos se fueron contaminando con el pecado y ya los animales no le tenían miedo, sino que le temían. Se rebelaron en contra de ellos, la naturaleza de los hombres. Hasta este momento, usted no puede estar al lado de un león porque la fiera se lo come. La fiera es como... El león es como un ser, un animal que saca todo lo de sí, se convierte en fiera, no se puede controlar hasta que devora por hambre, por necesidad a una persona. ¿Pero por qué? Porque el pecado del hombre ha hecho que las fieras o los animales silvestres se rebelen. Por eso, por el pecado. Si no hubiera pecado en el hombre, conviviríamos con el león y el cordero. Eso es la palabra. Y dice, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra.
Por eso es que ahora las serpientes muerden en el cañal a los hombres. Y las aves de rapiña atacan. Los cuervos sacan los ojos de los hombres. ¿Y qué razón hay en el reino del inframundo para que suceda eso con los cuervos? Sí. Ok. Cuando estamos cansados, ahora por ejemplo del trabajo, de la presión, de los problemas, hay un momento en que queremos respirar. Entonces decimos a Dios: Señor Jesús, toma mi cuerpo cansado y restablécelo, y hazme volar como las águilas. Cámbiame las alas, quítame esas plumas y dame nuevas plumas para volar mejor, y dame fuerza. ¿Qué pasa? Que cuando el águila vuela encima, bien alto, ya ves los problemas más abajo. No estás al mismo nivel de los problemas. Vuelas bien alto y ya ves la nube de problemas bien lejos. Y como tú tienes un ojo de águila, puedes detectar mejor el problema y como un sniper verlo. Y ya no tienes localizado el problema allí, la águila vuela alto. Entonces, ¿qué hace el águila? Se tira y rompe su pico contra la montaña, se estrella para tumbarse el pico y que le den uno nuevo. Y luego que se rompe, se quita esas cargas, ese problema, ese pecado, como ya tiene un ojo de águila, ya lo ve y se tira en picada a destruir el pecado, agarrarlo con sus garras, destruirlo. Eso es la respuesta a tu pregunta. Entonces dice: mire que entregó sobre las aves de los cielos y todo lo que se mueve en los cielos y en la tierra. Y los peces del mar en vuestra mano son entregados. Mira cómo nos está diciendo el Señor. Mira, van a administrar la tierra y los animales. ¿Y qué sucede en esta sociedad actual? No hemos sabido administrar lo que nos entregan. Y ya hay una responsabilidad, porque Dios te va a decir: mira, te entregué esa familia y no la supiste administrar. Te entregué esos talentos, no los supiste administrar. Te entregué esa bendición, ¿y qué hiciste? Y es cuando tú dices: ten misericordia de mí. O ayúdame a dar pasos de fe y obediencia. Y si algo que no puedo controlar, dame esa fuerza para confiar en ti. Permíteme avanzar en obediencia. Y así no sepa el futuro y no sea un oráculo, poder ir confiado en que tú estás ahí. Y es que muchas veces nos pasa. Mi esposa me dice: ¿por qué no te preocupas de lo que viene? Le digo: no, porque es que Dios tiene el control. Yo aprendí a dejarle a Dios el control de mi futuro. Cuando me desprendí de eso, entendí que ya no soy del yo, sino que me liberé de ese y dejo que el futuro, si las aves tienen que comer, si les da de vestir, si hay un negocio, todo eso Dios lo tiene en control. ¿Por qué preocuparme? Si debo preocuparme más en el reino. Es lo que te está diciendo el Señor. Deja de preocuparte de lo que no es importante, porque el enemigo te está metiendo preocupaciones que no son. Y dice Génesis 9:3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado. Claro, cuando Dios entregó en el día de la construcción, le entregó los animales y le entregó vegetales. Y le dijo: mira, Adán, te vas a alimentar de los frutos de los árboles. Te vas a alimentar de los frutos. No le dijo de carne. Y aquí está diciendo: no vas a poder consumir carne ni sangre. Y dice Génesis 9:4: pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, ¿qué sucedió? Es que como Noé ya llevaba 150 días, no habían plantas, no había alimento, que tuvo que tener un permiso de Dios
para consumir de los animales carne. Pero Noé sabía, porque Dios le dijo, no puedes consumir la carne que tiene sangre. ¿Por qué motivo? Porque la sangre es parte de la alianza. La sangre es otro elemento tan diferente que tiene que ver con santidad, santificación o corrupción y pecado. Muy buena pregunta. Se llama expiación. Tenemos dos tiempos: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, la expiación se hacía con cordero sacrificado puro, lindo y fiel. Un cordero limpio. Y se sacaba la sangre, y el sacerdote en el día 10º del mes séptimo tomaba la expiación del cordero de las personas que habían pecado en Israel. Decía, yo tengo que llevar altar a holocausto para que yo sea perdonado. Entonces salía ese día especial y recibía las mejores ofrendas. Estos animales se ponían en un altar, se sacrificaba el animal, se les traía la sangre y sus vísceras en holocausto, y luego se tomaba la sangre y se hacía expiación en los linos dentro del tabernáculo de Jehová, en la cámara número 2. Hasta cuando llegó el Señor Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo, ya no se hace expiación con animal, sino que se hace una expiación a través de la sangre de Cristo para limpiar nuestros pecados. Por eso tú, donde estás, vas a decir, Señor, quiero que tú me limpies con tu sangre, con la sangre derramada en la cruz. Límpiame, limpia mis vestiduras para estar en santificación, y que se vayan todos los temores, miedos, problemas. Eso es un holocausto y un sacrificio. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado con los alimentos. Carne más sangre es transgresión, nos enseña la palabra acá. Pero la carne puede ser consumida si es limpiada. ¿Y cómo se limpia? A través de la oración. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Mujer, que cuando tú prepares los alimentos tienes que santificarlos. Orar. Orar al prepararlos y orar a servirlos en la mesa. Dice Génesis 9:5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de la mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de la mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí le está diciendo, sicario, arrepiéntete. ¿Cómo es que llaman a Colombia? ¿Es que un país de sicarios? No, da vergüenza. El pecador tiene la oportunidad de arrepentirse. Hay un tiempo de arrepentimiento para todos, porque Dios vino por los pecadores. Y aquí le está diciendo que esa sangre será cobrada. El derramamiento de la sangre humana está prohibido desde el tiempo que Caín mató a Abel. Y el que derrame sangre humana, esta será derramada por él, tanto en el juicio como en el sufrimiento. No debería decirlo, pero el infierno tiene unos laberintos. En el centro hay un rombo, como un ojo, y va hacia abajo con niveles. Entre mayor nivel que se baja en el reino infernal, hay cámaras. Y cada cámara es especializada en la tortura. Y si un hombre mató a otro y es un asesino, a él lo van a asesinar una y otra vez y va a sufrir y le va a doler una y otra vez y le va a doler y lo van a matar una y otra vez, porque así es el infierno.
Y si la mujer es una mujer de la calle, una y otra vez, y en cada cuarto infernal, una y otra vez. Se llaman los laberintos. Entonces, cuando el Señor dice aquí que será cobrada esa sangre, es porque en ese cuarto estará lleno de su sangre, de la sangre infernal derramada. Y así va a pagar por su pecado. Pero hay arrepentimiento. Dice Génesis 9:7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Mire cómo se retoma un pacto incondicional. Dios no puede negar ese pacto y le dice como en el pacto adámico, crece, puebla la tierra, es mi palabra, no se puede echar atrás. Puebla y riega la expansión del humano en la tierra. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Establezco mi pacto. En ningún momento Noé le dijo, establezco ahora yo un pacto. No, él solo obedeció. Pero aquí Dios sí le dice, mira mi pacto incondicional. Yo establezco este pacto contigo, Noé, y con vosotros y tus descendientes. Ahora Dios, ¿qué te está diciendo? Que va a establecer un pacto contigo. Y que te está pidiendo lo mismo que le pidió a Noé, obediencia. Sola es fácil, es difícil. Obedece. Y tú dirás, ¿y qué mucho obedece? Pregúntale a Dios en la palabra que te hable y te diga que obedece. Certifica ahora que tienes la oportunidad el pacto abrahámico, siguiendo los mandamientos, cumpliendo los mandamientos. Certifica el pacto de la ley de Moisés, cumpliendo la ley. Certifica el pacto del Espíritu Santo, siendo en bautismo, en liberación y manteniéndote en continua regeneración. Certifica el pacto del Levítico celebrando la cena. Certifica el pacto incondicional de Jehová desde Adán, siendo un hombre y mujer digno a la imagen y semejanza. Te está diciendo, establece ahora un pacto. Es una promesa, te está diciendo. Tú conoces tu prueba, ahora toma tu prueba. Da tus necesidades, dile, Señor, establezco un compromiso condicional. Y esta es mi condición. A que tú ahora, en tu check-in, tomes el compromiso condicional y lo establezcas en ese pacto incondicional. Génesis 9:10 dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está en vosotros, desde los que salieron del arca hasta los que están todos animales en la tierra. Está diciendo que tengas ese pacto levítico. O sea, que respetes la responsabilidad que te entrego. Respetes los animales, las especies, tu familia, tu núcleo, tus hijos, tus padres. Te está invitando a recapacitar en ese pacto del Levítico. Dice ahora el Señor Jesús, hablando de Jehová, en Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Con qué dolor Dios mató la humanidad? Él le dice, ¿qué sitio Dios? Pues arrepentimiento. Entonces, ¿por qué dice que establece un pacto si exterminó toda la carne? ¿Pero qué siente un padre o un hijo? Pero son hijos. Y ahora mira cómo establece ese pacto con sus descendientes y con seres vivos, porque no son solamente humanos, sino animales, toda bestia, toda ave. Pero mire lo hermoso, que Dios es misericordioso
y dice que no va a destruir la tierra, más con diluvio. Y reafirma su compromiso con la creación. O sea, cumple su palabra. Pero yo me pregunto ahora, ¿qué tan duro va a ser para el Señor cuando sean los juicios y las copas de la justicia de Dios, no de la ira, de la justicia de Dios sea derramada? Qué dolor para Él volver a sufrir y tenerlo del diluvio, ahora porque el hombre sigue siendo tan desobediente y pecador, y ver cómo su creación vuelve a una tamización. Esto es un dolor que no me imagino en posición del Padre, esperando que sus hijos realmente se arrepientan. Es delicado, ¿no? Se sale de todo concepto. Y solo porque el hombre se cree más y hace cosas tan blasfémicas como lo que hicieron hace poco. Dice el Señor que ya no será destruido por agua, pero en el pacto de profecía dice que va a ser destruida la humanidad por fuego. O sea que la gente va a morir quemada. Es verdad. Va a morir torturada por 200 millones de demonios que van a liberar a Abadón y a Polión, y van a torturar al hombre como jamás se ha visto. Eso lo estudiamos un año en Apocalipsis. Y dijo Dios: esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Miren, aquí está el pacto del Espíritu, el pacto de la humanidad. O sea, Dios cumple. ¿Y por qué el hombre no le cumple? Y porque hay hombres que declaran estar con Dios y ahora están con el diablo y son apóstatas. Aquí hay dos reinos, hay dos modos. Y la pregunta va para ti: o eres de Dios o eres del diablo. Aquí no hay intermedios. O le sirve al diablo en su trabajo y en llevar las potestades demoníacas al mundo, o le sirve a Jehová, al reino celestial, para luchar contra el reino infernal. No hay más. No nos tapemos los ojos y pongamos vendas. O es de Dios o es del diablo. Tienen que decidir. Y hombres que declararon ser de Dios, que dieron un pacto de todos estos pactos que hablo, que entregaron su vida al sacerdocio ahora atrás. Grave, porque no saben lo que les espera en las cámaras infernales. Y no lo quiero decir por este medio, pero no imaginan el dolor. Esa es la señal del pacto que Dios establece por los siglos perpetuos, porque hay una eternidad, y en la eternidad se paga, sea para bien o sea para mal. Perdónenme por ser tan real y fuerte, pero tengo que decir la verdad, así duela. Pero mire que el Señor es hermoso y paciente, misericordioso, y dice: he puesto mi arco en las nubes. Miren, un arco iris. Cuando termina de llover, cuando terminó el diluvio, Dios dijo: no, este es mi símbolo, es la forma que voy a demostrar al hombre mi pacto, y certifico mi pacto con el arco iris. Terminó de llover y salió ese arco iris. Ese arco iris simboliza, cada vez que lo veamos, el amor que Dios tiene con nosotros. No es lo que ha hecho el diablo diciendo que es que al final del arco iris hay un gnomo con un tesoro escondido y vayan a romper y a sacarlo. Eso son payasadas. No, siempre que usted vea el arco iris, va a decir: Dios me ama, porque ha hecho este pacto conmigo. Y Dios me ama, porque ha hecho este pacto conmigo. Y ahora sucederá que cuando venga en las nubes, en el caballo blanco, con su estandarte, porque lo estudiamos, y lo veamos, veremos el pacto hecho realidad. Y ahí se dejará ver nuevamente el arco, pero ya no en la tierra, sino en las nubes. Entre las nubes va a salir el arco, y él vendrá, vendremos con él, con nuestra armadura de Jehová, con espadas de oro y armaduras de oro, a batallar en el Armagedón. Ese es el arco de la guerra, de compromiso, del Armagedón. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. Estará este arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo. Un pacto corto, no. Un pacto perpetuo.
eterno entre Dios y el hombre. Y es así, porque Dios nos lo mostró en Apocalipsis. Nos entregó un pacto perfecto, un pacto perpetuo, inclusive después del juicio del trono blanco, cuando la tierra sea fracturada en dos y desaparezca. Ahí está el pacto eterno, porque Él nos entrega nueva tierra, nuevo cielo. ¿Dónde? En Marte no creo, pero en otro lugar. Entonces Dios manifiesta que es un Dios de pacto y se manifiesta a través de ofrendas y fidelidad. Por eso estamos llamados a vivir en pactos todo el tiempo. Yo puedo establecer un compromiso con mi familia y colocarlo ante Dios como un pacto, que significa que cuando tú presentas a tu esposa en el altar, allí hay arras que estás poniendo, pero se establece un pacto entre tú, tu esposa y Dios. Ahí hay pacto, diferente al compromiso. Y en el momento que se rompe ese pacto, se rompe la salvación. Ojo. Por eso la redención se da a través del Espíritu Santo. Por eso nos sostenemos en la obediencia de mantener nuestro hogar, nuestro matrimonio, para que no suframos la desobediencia. Y queremos establecer un nuevo pacto establecido con Cristo entre nosotros en el cuerpo de Cristo, para que Dios coloque ese nuevo gen, ese gen del carácter, lo que transforma y nos evoluciona. Y ese gen hace que nuestro corazón sea transformado para glorificar a Dios. Ahí está el servicio. Hacer obra, por cierto, evangelizar. ¿Cómo evangelizo? Caminando en obediencia, en fidelidad con Dios, en su gracia y en su amor. Y esto se certifica el pacto a través del servicio y nuestra vida diaria, a través de la fe, nuestro servicio y el testimonio. Porque yo aquí no puedo venir a hablar esto si soy otro. Soy el mismo en mi casa, en el trabajo, en los medios, en el hogar, en la misma persona. Hablo igual y no cambio. Identidad con Cristo. Que no les gusta, que les gustó, pero es mi identidad, es tu identidad. Y tu identidad se respeta, dice Dios, porque es fe, servicio y testimonio. Dice que el pacto con Dios es incondicional. Y aquí es importante establecer 3 claves, que es una conciencia, porque hasta que no entiendo lo que está pasando, no soy consciente de lo que tengo, debo hacer. Entonces el pacto se va con la conciencia. El pacto se va en el entendimiento. Porque una vez que detecto lo que mi conciencia me dice, empiezo a procesar y a crear una lista de verificación que tengo que hacer para cambiar, o mejorar, o trabajar, para modelar el futuro. Entonces ese pacto solo lo puedo sellar en esas acciones a través de la sangre del Cordero. ¿Qué significa esa tercera parte? Arrepentimiento. Decirle, Cristo, mira, este listado, límpiame y ayúdame, porque quiero tener ese pacto de la alianza nueva. Entonces dijo, pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Este es el arco iris. Dile, Señor, muéstrame ese arco iris en mi casa. Termina todas las pruebas que hayan. Termina las pruebas financieras, cualquier enfermedad, cualquier necesidad, cualquier opresión de los hijos, cualquier problema, alcoholismo, drogadicción, todo eso se va, porque tú estableciste un pacto con Dios, porque reconociste a Cristo. Ese pacto te va a permitir liberarte de ese problema, de las preocupaciones, del pensar qué va a pasar mañana. Dios te libera
Te dice, aquí estoy yo para tomar el camino y el control de tu problema. Estoy yo, que cuando lloras estoy ahí a tu lado para consolarte. No estás sola, no estás solo. Yo estoy aquí. Estoy para corregir lo que está mal, porque soy un Dios de justicia. Y quiero que nunca rompas tu promesa, te dice el Señor. Que no rompas ese pacto, porque no quiero que te separes de mi hijo e hija. No quiero que sientas ningún sentimiento de culpa, porque no tienes la culpa, ni tampoco un arrepentimiento de lo que no hiciste. Quiero, hija e hijo, que revises esas cláusulas del pacto, que mires lo que puedes y no hacer, y establece todos esos puntos necesarios para liberarte de esa prueba. Todo a través del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y de Dios Padre, Abba Padre. Quiero celebrar un pacto incondicional, esencial para una relación de sacerdocio, experimentar tu gracia en la tierra y tu bendición. Señor, gracias, Padre. Toma el control de cada hogar, de esposa, de esposo. Toma el control de sus vidas, porque esa prueba se vence con pacto. Llévate las cargas de ellos, llévate nuestras cargas. Trae una paz sobrenatural ahora mismo en cada hogar donde estés, en el apartamento, en la sala, en el dormitorio, la costumbre estés. Y dile, Señor, desciende el Espíritu Santo sobre mí y trae paz. Quita las cargas. Limpia mi corazón. Quiero establecer ese pacto, un pacto sobrenatural. Ahora mismo tener un compromiso contigo, Jehová, de servirte. Porque mi compromiso es reconocer a Cristo como mi único Salvador, mi único Dios, y la única manera para llegar a ti, a los Padre. Reconozco su sangre, reconozco su cuerpo, y reconozco que derramaré mi sangre para el perdón de los pecados. Reconozco que la Shekinah de Jehová ha descendido ahora mismo en una nube, la nube celeste. Trae paz, tranquilidad. Se fueron ya los problemas, se fue la preocupación y paciencia, porque tú eres fiel, porque tu fidelidad es grande, porque tu fidelidad es sobrenatural. Fidelidad incomparables. Nadie como tú. Bendito Dios, grande, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre ti, y pon en nosotros paz, una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que libera, una paz que sobrepasa. Gracias, Padre Celestial. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.